Me falta revisar algunos exámenes prácticos. Ok, vamos a dar continuidad a la última clase que habíamos visto sobre insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la insuficiencia, falla, injuria renal se clasificaba en dos grupos, ¿no? La que es menor a 89 días, considerada como aguda, que se caracteriza por ser una falla, como dice su nombre, de instauración rápida, irreversible, que se puede revertir. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, que es el daño instaurado en la parte de los riñones, con un tiempo mayor a 90 días y de características irreversibles. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, en estos casos, los agentes etiológicos o las causas de la insuficiencia renal crónica están ya preestablecidas y no son tan variados como en el caso de la insuficiencia renal aguda. Se dice que el 30 a 40% de las insuficiencias renales agudas que no son tratadas de manera adecuada evolucionan a la cronicidad. Mientras más prolongado es el tiempo que le dejamos al paciente en falla renal aguda, mayor riesgo de cronicidad. ¿Okay? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Es la pérdida de la funcionalidad de los riñones, ya sea de filtración, absorción, secreción y equilibrio ácido-base, de manera progresiva por un tiempo mayor a 90 días. Esta alteración la podemos medir, uno, por disminución de la tasa de filtrado glomerular y bajo el índice de la proteinuria o microalbuminuria, que son los dos principales marcadores que se detectan en estadios iniciales, aun cuando nosotros no tengamos alteración de los azoados en las etapas principales. Otra característica imagenológica característica de la insuficiencia renal crónica es la pérdida de la estructura o de la masa renal. Quiere decir que los pacientes a la imagenología presentan un riñón hipotrófico. Causas. Esto está en la nueva guía de la CADIO de la 2024. Hasta la anterior guía, que era en el 2023, se decía que la principal causa era la diabetes, la segunda causa, la hipertensión. Ahora en esta nueva guía ya modificó, tenemos un 34% de causa principal, la hipertensión arterial sistémica, la segunda causa con 31%, diabetes mellitus, que siguen siendo las dos causas más principales. Luego tenemos las glomerulonefritis, que son las que les decía que generalmente debutan con una fase aguda y evolucionan a la cronicidad. Luego tenemos un 4% que corresponde a las enfermedades poliquísticas o los riñones poliquísticos, generalmente de manera congénita, y un 1% que corresponde a una variedad de enfermedades inmunológicas o enfermedades del colágeno. Fisiopatología. ¿Qué pasa? ¿Por qué un riñón que tiene insuficiencia renal crónica pierde su tamaño? Cuando tenemos, aquí pueden ver mejor, no sé por qué cuando ¿lo logra leer ahí? Ya. Cuando existen los niveles o los valores de los elementos que se filtran a nivel de los riñones elevados, va a haber como consecuencia una respuesta inflamatoria de los vasos sanguíneos, lo que va a afectar a la arteriola aferente, que quiere decir la entrada al riñón. Al haber una afectación de la arteriola aferente, la entrada de sangre a nivel renal, va a desencadenar con una hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular va a dar como consecuencia, al haber un aumento de volumen y no va a tener el buen flujo por medio de la arteria eferente, que es por donde sale, va a producir una hipertrofia intraluminal del vaso, un endurecimiento de los vasos sanguíneos a nivel renal. Por consecuencia, si hay un endurecimiento, pérdida de la elasticidad de las arterias, va a dar como consecuencia una disminución de la luz. No se olviden que las arterias tienen paredes elásticas, ¿no? La característica es que tienen una túnica gruesa, que es de una capa muscular,
Entonces, al perder esta elasticidad, va a perder el luz y por ende va a disminuir el flujo. Y como consecuencia de la disminución de la luz, va a haber una reducción de la presión sanguínea. Y si llega poca sangre a los túbulos, ¿qué va a pasar? Isquemia renal. Dijimos que el riñón necesita sangre para poder llevar a cabo su función de filtración, ¿no es cierto? Y esto es un círculo, ¿no? A mayor isquemia va a haber mayor niveles elevados de las citoquinas proinflamatorias y se va el círculo, el daño. Ahora, ¿cómo se va a ver afectado nuestro organismo a nivel de la presión arterial? ¿Por qué un paciente que desarrolla? Porque hay mucha controversia, ¿no? Si el paciente renal tuvo la hipertensión como consecuencia o era hipertenso y como consecuencia de la hipertensión se volvió renal, ¿no? Porque no nos olvidemos que estábamos hablando que entre las causas epidemiológicas teníamos la hipertensión arterial como la primera causa, 34%. Entonces, ¿qué va a pasar en la hipertensión cuando estamos frente a un paciente con falla renal? Al haber una reducción de la masa renal, que lo vimos en el anterior esquema, va a haber alteración en los canales cotransportadores de sodio y calcio a nivel renal, y eso va a llevar como consecuencia a que haya una sobrecarga hidrosalina. Al haber una sobrecarga hidrosalina, quiere decir mayores concentraciones de sodio en el extracelular, va a haber una activación simpática que va a estimular la secreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser el encargado de regular la presión arterial. ¿Y cómo la va a regular? Produciendo una relajación de los vasos sanguíneos para que disminuya la presión y por ende disminuya la presión arterial. Pero si este mecanismo se va a ver alterado, ¿por qué? Por la fisiopatología de la falla renal, sabemos que hay un endurecimiento de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar? Una disfunción endotelial. Y cuando hay una disfunción endotelial, volvemos al esquema anterior. Va a haber disminución del flujo, y la disminución del flujo nos va a llevar a mayor isquemia, y la mayor isquemia nos va a llevar a necrosis, ¿no es cierto? Por ende, a medida que más tiempo transcurre, los riñones van perdiendo tamaño. ¿Sí? Solo les estoy haciendo un resumen de la fisiopatología que ustedes ya la saben, ¿no ven? ¿Entendieron lo que les expliqué? ¿Qué parte no entendieron? ¿Desde acá? ¿Cuál? La primera. Sí. Bien. Cuando hablamos de la hipertensión arterial como consecuencia o como producto de la falla renal como consecuencia de la hipertensión arterial, estamos hablando que al haber un aumento de cuando hay falla de la filtración, se activan las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Esto es normal, en todo nuestro organismo sucede. Eso se va a activar con aumento de los ASOAdos, que van a ser los biomarcadores que vamos a empezar a tenerlos ya aumentados a nivel sanguíneo o plasmático. Como consecuencia de estos niveles aumentados, va a haber una hipertensión glomerular. Esto es una respuesta compensatoria, porque estas citoquinas proinflamatorias van a inflamar la arteria aferente. La arteria aferente es la arteria que trae la sangre del cuerpo entero al riñón a que se filtre, ¿no ves? El riñón tiene dos arterias principales, aferente por donde entra, eferente por donde sale. Si hay un aumento del volumen o una hipertensión de esta arteria aferente, es como que yo quiera poner una manguera con alta presión a un lugar donde tengo más pequeño la luz del ingreso, no va a haber buen paso. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a haber un choque, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando se choca este flujo que no va a poder continuar por una hipertensión glomerular? Va a haber una hipertrofia mioluminal. ¿Qué va a ser la hipertrofia mioluminal? ¿Qué es hipertrofia? Va a haber un estancamiento, un endurecimiento de la pared, ¿no es cierto? El vaso sanguíneo en condiciones fisiológicas, esta es la arteria, ¿no es cierto? Y esta es
una capa muscular. En condiciones fisiológicas, esto tiene la capacidad de distenderse, de hacerse más grueso. Cuando está endurado, esto tiende a hacerse estrecho. Porque la pared, por esta necrosis, por esta disminución del endotelio, ha perdido la capacidad de elasticidad, de distenderse. Y al haber un estrechamiento de esto, la sangre que tiene que venir por acá va a ser la misma que entra en una arteria grande que en una arteria pequeña. No, porque aquí hay poquito volumen, no entra más. Por más que el organismo mande, no entra, porque hay una disminución de la luz. ¿Y qué va a pasar si disminuye la luz? Disminución de la presión sanguínea, pero la disminución de la presión sanguínea a nivel renal. Cuando yo dijimos que el cerebro, el riñón, todos los órganos diana o noble necesitan sangre para recibir oxígeno y glucosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo poca vascularización? Se isquemia, se necrosa, se muere el tejido. Y por consecuencia, ¿qué va a haber? ¿Ahora? ¿Mejor? Siga. ¿Esto? ¿Sí? ¿Lo explicamos de nuevo? ¿Sí o no? Ok. Ahora, si estamos hablando en el mecanismo inverso, donde la insuficiencia renal crónica es la que nos está desencadenando la hipertensión arterial, ya estamos hablando el inverso, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir? Como hay una reducción de las masas de las nefronas, eso ya lo tenemos claro, ¿no ves? Porque esa es la diferencia entre un agudo y un crónico. Un agudo tiene un riñón normal, con una estructura normal, incluso puede haber hasta edema o hidronefrosis, que no se da en los riñones crónicos. El riñón crónico se caracteriza por hipotrofia, más pequeño. Entonces, al haber una reducción de la masa de la nefrona, al haber una reducción, dentro del riñón tenemos los canales de sodio y calcio, ¿no es cierto? Que meten a nivel celular transporte de sodio-potasio, sodio-calcio, ¿no es cierto? Bueno, al estar disminuida esta masa a nivel sistémico o general, por la ingesta que nosotros tenemos en la dieta, vamos a tener una sobrecarga hidrosalina. Porque todos los alimentos que consumimos tienen sal. Y ustedes me dirán, no, yo no le pongo sal a mi comida. No deberíamos ponerle, porque todos los elementos del reino natural ya vienen con su sodio en cantidades necesarias. Al haber una sobrecarga hidrosalina, o el paciente se torne a poner más saladito, a nivel, como hay en la primera, ahí se desencadena la cascada inflamatoria por medio de las citoquinas proinflamatorias que van a activar el sistema simpático. ¿Y para qué va a servir esta activación? Para regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el encargado de regular la presión arterial. ¿No ven? Eso lo saben ustedes. Al haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a intentar vasodilatar el vaso, la arteria, para que disminuya esta presión, y por ende, como no se logra relajar por completo, va a haber una disfunción del vaso. ¿Qué quiere decir? Que la arteria no va a poder llevar a cabo su función de transportar la cantidad de sangre que el glomérulo necesita, el sistema glomérulo reticular. Y por ende va a llevar a mayor necrosis. Por eso es que hay mucha controversia si el paciente renal crónico era hipertenso antes de este renal, o si se volvió hipertenso posterior a la insuficiencia renal, ¿no? Porque los dos mecanismos tienen explicación lógica. Ahora sí.
Dijimos que la segunda causa correspondiente al 31% era la diabetes mellitus. Por si acaso, pregunta de grado, ¿cuáles son las causas principales de insuficiencia renal crónica a nivel mundial? Por si acaso. La primera causa, hipertensión, la segunda causa, diabetes, ¿no es cierto? Y va a haber una lesión porque como el paciente no logra sintetizar o metabolizar la glucosa, esta glucosa excedente a nivel sistémico va a producir lesión endotelial de los vasos sanguíneos. Entonces va a producir un sistema de inflamatorio similar a lo que ocurre cuando hay aumento de la presión hidrosalina en la hipertensión. ¿Ya? Al igual que el otro, va a producir va a intentar desencadenar una vasodilatación para aumentar la filtración que se está yendo afectada por la disminución del lumen de la arteria aferente, de la arteria efrena. Luego, la principal complicación que produce a nivel la diabetes tipo 2, después de 5 años, la principal consecuencia que produce a nivel renal es la nefropatía diabética, y el paciente puede tener síntomas inespecíficos y puede estar con un paciente con estadio 2 con una urea y una creatinina normal, pero ya con presencia de proteinuria o microalbuminuria, ¿ya? Que son los primeros elementos que son detectables a nivel de la orina. Se dice que cuando yo tengo de pesquisa en una emergencia a un paciente sin diagnóstico previo conocido de diabetes, se estima que este paciente ya lleva más de 5 a 10 años con las glucemias elevadas. Por ende, de acuerdo a la guía SCADIVO, todo paciente pesquisado con diabetes o con hipertensión ya debe ser tratado como un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 1. Y puede que esté más arriba, ¿no? Pero de que ya hay una lesión renal, ya hay. ¿Ya? Y ustedes me dirán, pero tengo una urea y una creatinina normal, ok, y usted le hacen una proteinuria o una microalbuminuria y ya vamos a tener presencia de más de 30 gramos de orina. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que vamos a tener a nivel de nuestro organismo y cuáles van a ser los síntomas que el paciente va a presentar? La primera característica que el paciente identifica es la reducción de la eliminación de los líquidos. El paciente empieza a presentar edemas y en un ionograma vamos a tener una hiponatremia dilucional. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene un sodio por debajo de 135 y no porque le falte sodio, sino porque está hemodiluido por aumento de volumen. ¿Ya? En estos casos el tratamiento no es colocar corrección de sodio, sino usar diuréticos para disminuir la volemia. Luego va a haber sobrecarga y por ende va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a tener como funcionalidad regular los niveles de presión arterial. Luego la tercera alteración que vamos a encontrar es el paciente que se encuentra con niveles séricos de potasio aumentados. Por eso es que cuando yo tengo un paciente en emergencia y me sale un potasio sérico al azar mayor a 5, yo ya estoy pensando que este paciente está con un grado de lesión renal o agudo o crónico reagudizado. Reducción de la producción de eritroproyectina. ¿Por qué me voy a dar cuenta? Yo cuando tengo un paciente que a mí me llega, llámese con una creatinina de 3 o 2, una urea de 100, si no tengo una ecografía a mano en este momento para yo darme cuenta que estoy frente a un crónico o un agudo, porque generalmente me llegan en sepsis, busco la hemoglobina. Si yo tengo un paciente con anemia, con una hemoglobina y un hematocrito generalmente microcítica hipocrómica, estoy hablando de que estoy frente a un déficit de eritroproyectina. ¿Ya? Los pacientes tienen anemia crónica, por eso es que los pacientes con insuficiencia renal crónica se deben dar suplemento diario de hierro y ácido fólico. Reducción de la eliminación de fósforo y la hidroxilación de la vitamina D. En condiciones fisiológicas, nuestro riñón tiene la capacidad de sintetizar el calcitriol para la vitamina D3, ¿no es cierto? Para que se pueda absorber el calcio. Cuando el paciente tiene una falla renal, empieza a tener acumulación de los niveles séricos de fósforo, ¿no? Los pacientes desarrollan un hiperparatiroidismo secundario y por consecuencia eso juega un mecanismo de feedback, ¿no? O sube el calcio sérico
o sube el calcitrol o vitamina D3 a expensas del fósforo. Luego vamos a tener aumento de los azoados, que va a ser la urea y la creatinina. Dijimos la urea, producto del metabolismo ¿de qué era la urea? Ya avanzamos con ustedes. ¿Qué es la urea? Para que se despierten. ¿Qué es la urea? Producto del metabolismo del músculo. De las proteínas, sobre todo de origen animal, ¿no es cierto? De las que incluimos por la dieta, y también del producto de metabolismo de nuestro cuerpo, de nuestra musculatura. El paciente va a tener como consecuencias de la uremia, desarrollan algunas complicaciones como la gastropatía urémica, donde el paciente siente una sensación de plenitud o de saciedad, lo que hace que el paciente, su ingesta alimenticia sea menor y por ende el paciente tiende a desnutrirse. Va a haber un aumento de la inflamación, el paciente va a estar constantemente inflamado, al haber una inflamación constante va a aumentar el estrés oxidativo y como consecuencia el paciente puede desarrollar cierto grado de dislipidemia. Por eso es que en los pacientes renales debemos siempre controlar sus niveles de colesterol, LDL y HDL, siempre con la intención que el HDL esté alto y el LDL esté abajo. No se olviden que los dos hacen pelea, ¿no es cierto? No podemos tener LDL y HDL alto o LDL y HDL bajo los dos, porque siempre nuestra finalidad es tener el HDL alto, que es el bueno, y el LDL bajo, que es el colesterol malo. Y alteración hormonal, cuando estamos frente a un paciente con diabetes como patología de base, esos pacientes generalmente ya dejan de secretar insulina, el páncreas por afectación o si lo producen en cantidades tan insuficientes que no pueden metabolizarlo, y generalmente estos pacientes no responden a metformina como tratamiento de base o se asocia a la sitaglipina o necesita uso de insulinas. Y va a tener también cierto grado de inflamación y disfunción celular que va a haber perjudicado la respuesta inflamatoria. Por eso es que estos pacientes son inmunocomprometidos por su patología de base y son un huésped susceptible para desarrollar cualquier tipo de oportunidades. Clasificación. Nosotros vamos a tener dos clasificaciones. En realidad es una clasificación que toma dos parámetros: la tasa de filtrado glomerular y la proteína. La insuficiencia renal crónica, para objetos de estudio, tratamiento, lo estadifica en 5 etapas. Grado 1, donde vamos a tener una tasa de filtrado glomerular normal. No va a haber alteración de los azoados, pero sí vamos a tener presencia de proteína. Se considera todo paciente catado al azar con hipertensión o con glicemia elevada estadio 1, porque este paciente con seguridad lleva más de 5 años con esos niveles elevados. Luego tenemos el estadio 2, que tenemos una tasa de filtrado glomerular discretamente disminuida, de 89 a 60 ml hora. Vamos a tener una leve reducción y en estos casos podemos tener un discreto aumento de los azoados al límite generalmente y ya proteinuria más persistente acompañada de microalbuminuria. Luego tenemos el estadio 3, que se clasifica en 3A y 3B. El 3A, que tenemos una tasa de filtrado glomerular de 59 a 45, y el 3B, que tiene de 44 a 30. En estos casos vamos a tener proteinuria, microalbuminuria, elevación de la urea, elevación de la creatinina, y ya podemos tener alteraciones cardiovasculares. El estadio 4 ya hay una disminución franca de la tasa de filtrado glomerular de 29 a 15 ml. Generalmente todos los pacientes llegan en este estadio. Nadie llega acá, porque como no les duele nada y todavía pueden orinar, no llegan. Generalmente llegan acá. Desgraciadamente, cuando el paciente llega en ese estadio, mucho lo que se puede hacer ya no es. Siempre les digo, en estos casos solo nos queda preparar al paciente para la terapia de reemplazo renal. Y el estadio 5, donde vamos a tener un paciente oligoanúrico o anúrico menor a 10, donde estamos hablando de una falla renal franca, irreversible, donde el tratamiento va a ser destinado a la terapia de reemplazo renal. La misma clasificación que tiene la parte por la microalbuminuria, ¿no es cierto?
el estadio 1A, 2A y 3A. 1A, donde vamos a tener una albúmina menor a 30, todo lo normal es menor a 30 por si acaso, ¿ya? Pero sí vamos a tener presencia de microproteinuria, ¿ya? Luego, por si acaso, esta es la proteína. Luego vamos a tener el estadio 2A, donde vamos a tener albuminuria entre 30 y 300 con presencia de proteinuria, no solamente albuminuria. Y el estadio 3A, donde vamos a tener mayor a 300 de albuminuria y menor a 300 de proteinuria. Generalmente, esta tabla, ahí está, es la misma tabla que ya los enlosa los dos conceptos, ¿no? Es lo mismo, lo que les hablaba hace un momento, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular correspondiente al grado de proteinuria. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que se las pongo primero desglosada y ahora se las pongo completa. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque el pilar de mi tratamiento va destinado a esta clasificación. Por si acaso, grado 1 y grado 2, salud pública, atención primaria, primer nivel de atención. Aquí no lo ven, ¿no? Grado 3 y grado 4. En realidad, grado 3 es atención por especialidad. Y grado 4 y 5 ya son pacientes que deben ser referidos a centros de alta complejidad donde tengan terapia de reemplazo renal. ¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico dijimos que es claro, ¿no? Tenemos un daño del riñón mayor a 90 días y este puede ser calificado por la tasa de filtrado glomerular o la presencia de albuminuria o proteinuria. Creatinina sérica mayor a 1,4, generalmente en el estadio 3A, hasta el estadio 1 y 2 no hay aumento de la creatinina, a lo mucho puede llegar a 1,3, incluso las guías hablan de una creatinina normal. Y imagenológico, la diferencia de la estructura del parénquima renal. ¿Cómo tiene que estar el riñón? Pequeño, porque hay una hipertrofia renal por el mecanismo que ya vimos hace un momento. Aquí. Alteraciones estructurales. Una de las causas más características de origen idiopático que producen falla renal son los riñones en herradura. Así lo van a pillar en la literatura y en la ecografía se puede ver así, ¿no? Es un riñón con una estructura incompleta donde no se puede ver la corteza renal y la literatura lo describe como un riñón en herradura donde solamente hay cierto grado de médula, pero no hay corteza, ¿no? Que es donde debería estar aquí. Esa es una de las características. Otra de las características, vamos a encontrar riñones pequeñitos. Olvídense de la herradura y solamente vamos a pillar estructuras pequeñitas de riñón. ¿Qué más? Generalmente estos pacientes tienen una evolución tórpida a corto plazo, en menor tiempo a desarrollar, a ser candidatos a terapia de reemplazo renal. ¿Qué laboratorio le voy a pedir? Si yo tengo un paciente con sospecha de falla renal crónica, no solo debo enfocarme a pedir urea y creatinina, porque esos recién van a estar elevados en el estadio 3. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Lo primero, proteinuria, ¿no? Proteinuria, microalbuminuria o albuminuria. La primera característica macroscópica de la microalbuminuria o la proteinuria, el paciente refiere a la orina espumosa. Orina con proteína es una orina espumosa, característica como de la cerveza. Luego hay que buscar alteraciones que nos van a llevar como los desequilibrios hidroelectrolíticos, la hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiponatremia dilucional, porque hay aumento de volumen. No es que el sodio esté bajo, es que está más diluido, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo no tengo ese conocimiento y a mí me llega un paciente con un sodio de 128 o 125, voy a pensar que mi tratamiento es corregir ese sodio. Y mi sodio no es, yo primero tengo que sacar los molaridad. ¿Se acuerdan que cuando vimos ácido líquidos y electrolitos, vimos que para calcular la reposición de sodio teníamos que sacar los molaridad, ¿no es cierto? Para eso. Entonces, y con esto nos va a salir con seguridad una osmolaridad disminuida. Justamente ayer me llegaba un paciente con glucemia de 630, con una gasometría acidótica, pero sin cetonas. Entonces, aparentemente yo estaba frente a un estado hiperosmolar no cetóxico, pero
para hacer un estado hiperosmolar no cetóxico tenía que cumplirme un aumento de la osmolaridad mayor a 300. Y este paciente era renal, estaba con 2.8 de creatinina, entonces teníamos una osmolaridad de 200, no me recuerdo si 85 o 82, entonces no cumplía criterio, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos frente a un paciente renal y estamos con un estado de hiponatremia, debemos siempre valorar la osmolaridad para ver el grado de dilución. Luego vamos a estar con un paciente con acidosis metabólica. No nos olvidemos que el riñón es el encargado del equilibrio de la cantidad de concentración de hidrogeniones en el medio libre y la expresión de bicarbonato. Entonces el paciente con insuficiencia renal crónica es acidótico de manera crónica, que lo tolera. Pacientes son anémicos porque hay deficiencia de la eritropoyetina. Hay que ver los niveles de uremia y hay que ver los niveles de colesterol, LDL, HDL y VDL, ¿no? Por respuesta inflamatoria que habíamos visto entre las causas que producen. El tratamiento. A mí me gusta siempre, solo se los voy a poner para que les muestre una imagen que a mí me gusta, que está en el Código, ahora lo vamos a abrir, sobre los pilares del tratamiento, porque no es lo mismo tratar a un paciente en estadio 1 que estudiar en estadio 5. Pero nunca se olviden que los estadios 1 y 2 está destinado a la prevención. Si yo no trato de manera oportuna en el estadio 1 y 2 a mi paciente, en menos de 5 años va a progresar a grado 3. Y de grado 3 a grado 4 va a progresar en 3 años. Y de grado 4 a grado 5 va a progresar en 1 año. Estamos hablando que si yo identifico un paciente en estadio 1 o 2 y no lo trato de manera oportuna, lo estoy condenando en los próximos 8 años probablemente a terapia de reemplazo renal. ¿Ya? ¿Cómo hago el tratamiento preventivo? Normoglicemia, normotensión. Mis metas de tratamiento siempre van a ser a mantener una presión sistólica de 120 con una diastólica 80 y una glucemia menor de 120. Esa es mi meta. No nos olvidemos que estoy frente a un paciente diabético e hipertenso. Entonces, en esos casos nosotros podemos utilizar medicamentos dentro de la familia de los IECA y los ARA2. Los IECA por excelencia nos ayudan al remodelamiento cardíaco y encima son reconstituyentes de la estructura renal. Dentro de los IECA tenemos al enalapril, que es el que más usamos, y dentro de los ARA2 el olmesartán es el que está indicado para controlar la presión arterial y tiene la característica de ser antiproteinúrico. Entonces no solamente nos ayuda a controlar la presión, sino que nos ayuda a disminuir la cantidad de proteinuria persistente. En el grado 3, cuando ya tengo yo paciente en estadio 3, como se dice, desgraciadamente ya estamos frente a un caso, a una etapa irreversible de la enfermedad. Mi pilar, mi meta ya solamente es enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Ya no puedo volver para atrás, pero sí puedo enlentecer 10 años al estadio 4. ¿Y cuáles van a ser los pilares de mi tratamiento en el estadio 3 para evolucionar al estadio 4? Normoglicémico, normotensión, antiproteinúricos, dietas bajas en proteínas de origen animal. Los pacientes deben consumir más del reino vegetal que del reino animal porque ya van a tender a tener acúmulos de la concentración de urea. Y cuando yo identifico un paciente en el estadio 4, dentro de las medidas de nefroprotección que voy a realizar, ya debo ir preparando a mi paciente para un acceso definitivo porque sé que tarde o temprano va a llegar al estadio 5. Y no es lo mismo dializar a un paciente de emergencia sin acceso definitivo que dializar a un paciente que ya tiene una fístula madurada, preparada, donde le cuidamos los vasos sanguíneos y va a tener una vía de acceso de cómo dializar. Para que nosotros realicemos hemodiálisis, han visto la hemodiálisis, ¿cierto? Existen dos vías, no confundan con diálisis peritoneal. Existen dos mecanismos de ultrafiltración externa o proceso de diálisis. Esta puede ser hemodiálisis por medio de una máquina que se introduce por una línea roja que sale la sangre arterial, va al circuito de la máquina, se purifica en el filtro y se devuelve por la línea azul, que es la línea venosa.
o la diálisis peritoneal, que se realiza por medio de un catéter que se coloca en peritoneo, y no se olviden que el peritoneo viene a ser como una membrana semipermeable que actúa por ósmosis de difusión pasiva, se meten unos líquidos de menor concentración donde van a ir a atrapar los solutos y el volumen para luego eliminarse por medio de la diálisis peritoneal. Ingresa y egresa, ¿no? Pero tiene que haber permanencia en peritoneo, a diferencia de la hemodiálisis, que es un circuito constante. En lo que les decía hace un momento, el tratamiento está destinado con IECA y ahora 2, diuréticos en el estadio 3, suplementos de cálcico a partir del estadio 4, vitamina D3 porque no tienen esa capacidad sintetizada, porque no producen el calcitriol. ¿Se acuerdan que había en el examen una pregunta? ¿Qué era lo que producía el riñón aparte del eritropoyetina? ¿Qué hormonas produce el riñón? Les puse, ¿no ven? Se las presento, calcitriol, mucho gusto, pero se los dije en clase por si acaso. Quelantes de fósforo y potásico, que son las resinas de intercambio iónico, y el tratamiento de inmunosupresión para los pacientes que ya están trasplantados. Existen criterios de emergencia dialítica. Cuando yo digo que este paciente tiene criterio de hemodiálisis de urgencia, son criterios fijos, no son negociables, no, tal vez, no son criterios negociables, son criterios fijos. Acidosis, pero una acidosis refractaria. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un pH de 7.1, le paso bicarbonato de acuerdo a fórmula, controlo 6.9 de pH. Vuelvo a corregir, vuelvo a hacer una nueva masometría, 6.8 de pH. Eso se llama acidosis refractaria. No nos olvidemos que es una causa de paro. Entonces, una indicación de diálisis de urgencia. La hipercalemia severa, cuando yo tengo un potasio arriba de 6.5, dijimos que había alteraciones electrocardiográficas. ¿Se acuerdan? Que nos podían llevar a taquicardias ventriculares con fibrilación ventricular, que son modalidades de paro. Entonces, es una indicación cuando yo, a pesar de hacer un polarizante, gluconato, ¿desde qué parte? ¿De la 1? Más lento. Sí. Ok. ¿Ven acá? Sí, el segundo. Ok. Nosotros tenemos indicaciones de hemodiálisis o diálisis de emergencia. Son criterios fijos. No es tal vez. Yo no puedo decir, creo que este paciente tiene criterio de hemodiálisis. No, hay criterios fijos. Quiere decir, ya marcados. El primer criterio es la acidosis metabólica. Porque dijimos que ¿quién regulaba la concentración de hidrogeniones? El riñón. Y si no hay una regulación, ¿qué pasaba? Entramos en un estado de acidosis, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos vivir en acidosis. Una de las causas de paro cardiorrespiratorio es la acidosis por sí misma. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente con una acidosis refractaria, no es que todas las acidosis las voy a hemodializar. Yo puedo tener un estado de acidosis metabólica que responde a la corrección de bicarbonato o a la corrección de volumen, y lógicamente no es indicación de hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, la acidosis refractaria, que quiere decir que corregí más de 3 veces y no logré corregirlo. A pesar de que corrijo de acuerdo a fórmula de bicarbonato, no logro compensar la acidosis. Eso se llama acidosis refractaria. Quiere decir que corrijo, controlo, sigue bajando. Y estoy corrigiendo con un alcalino, ¿no es cierto? Porque estoy poniéndole bicarbonato para neutralizar la acidez. Pero si yo tengo un pH de 7.1 y le paso 200 de bicarbonato y a la hora le controlo, ya le pasé bicarbonato para neutralizar la acidosis y ya tengo un pH de 6.9, ¿qué está pasando? No está compensando, ¿no ves? Le vuelvo a corregir con 300 si vos quieres de bicarbonato, le vuelvo a controlar la gasometría a la media hora y ya tengo 6.8 de bicarbonato. Eso se llama acidosis refractaria. Justamente esta paciente que les comentaba que tuve anoche, una señora de 61 años, que ingresó a la emergencia ayer mismo por un cuadro de una neumonía grave, diabética,
Decía que no era hipertensa, pero estaba haciendo control con el nefrólogo este último mes porque se estaban hinchando sus pies. No había más datos de la paciente. Cuando me piden la valoración para pasar la terapia, la paciente con respiración acidótica, ¿no? Respiración de Kussmaul, característico de la acidosis. Mucosas secas y con una gasometría, con una glucemia de 650 y con un pH de 7.11, con un bicarbonato de, me parece que de 13. En ese paciente yo hice reposición de Ringer lactato, hice 3000 de volumen, hice 250 que le correspondía de acuerdo a fórmula la corrección del bicarbonato, y una hora después mi paciente estaba peor. Hago una nueva gasometría y ya tengo un pH de 7.0 con un bicarbonato de 10. ¿Se dieron cuenta? O sea, a pesar de que le di medidas de corrección, en una hora empeoró el cuadro. Vuelvo a hacer corrección de volumen, vuelvo a hacer corrección con bicarbonato, y a la 1 de la mañana ya yo tenía un pH de 6.8 con un pico de 5. Se estaba consumiendo. La paciente falleció. No se pudo corregir, empezó a hacer una coagulopatía de consumo por acidosis refractaria, empezó a sangrar por todos lados y falleció en la madrugada. ¿Esa paciente tenía indicación de hemodiálisis? Sí, no tenía un acceso vascular. Yo tenía un catéter venoso central, pero no teníamos una fibra, no teníamos nada. Probablemente esa paciente ya era diagnosticada en estadio 3 y o no siguió el tratamiento o fue captada ya en etapa de la enfermedad avanzada. Así de grave es cuando fallan los riñones, el paciente muere. Los electrolitos, la hipercalemia, no nos olvidemos que los riñones tienen la función de regular la excreción de potasio. Teníamos la hipercalemia o hiperpotasemia severa mayor a 6.5. ¿Se acuerdan? Solo estamos recordando de la anterior clase. Cuando yo tengo un potasio mayor a 6.5, tengo indicaciones clínicas de corrección. Le paso insulina con dextrosa, que se llama solución polarizante, paso bicarbonato, paso gluconato, y a pesar de eso no tengo respuesta y el potasio sigue aumentando. Y el paciente empieza a tener arritmias, porque la primera consecuencia de la hipercalemia es la arritmia, empieza a hacer extrasístole y es frecuente que desarrollen taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que son modalidades de paro cardiorrespiratorio. Eso es indicación de hemodiálisis. Ingesta de tóxicos, no todos los tóxicos se hemodializan, pero sí los que se sintetizan a nivel renal, sí. Ingesta de alcohol, pero no de metanol, sino de etanol. Salicilatos, drogas. También es indicación de hemodiálisis de emergencia, las intoxicaciones por paraquat, amonio cuaternario. A los que se quieren suicidar se toman el amonio cuaternario. Cuando hubo la época de la pandemia había muchos casos de intoxicación por amonio cuaternario y el paciente fallece. Y desgraciadamente no fallece ese día. Sufre unos 5 días más. Lo que pasa es que una vez pasó más de 6 horas desde la ingestión del tóxico o de la toxina, ya se absorbió, ya no podemos hacer nada. Porque para que la hemodiálisis saque esa toxina, ya está recirculando. Ya empezó a entrenarse el cerebro, el corazón, pulmones y en todo. Sobrecarga de volumen. Pacientes que llegan en anasarca. Anasarca quiere decir que están llenos de agua por todos los lugares menos donde deberían estar y que no responden a los diuréticos. ¿Por qué no responden a los diuréticos? Porque el intravascular está colapsado. Ese paciente está prácticamente en shock hipovolémico porque su presión está baja, pero todo lo que son mucosas, intersticios y serosas está entravasado. Tienen ascitis, miembros inferiores, derrame pleural, derrame pericárdico, todos los edemas, todas las mucosas están edematizadas. Y la encefalopatía urémica. Hay mucha controversia porque hay pacientes que con 200 de urea, porque la literatura habla que a partir de 200 de urea es indicación de hemodiálisis de emergencia porque empieza a producir encefalopatía.
¿Qué quiere decir? El cerebro empieza a dormirse. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la anterior clase que el cerebro se dormía por toxinas, ¿no ven? Urea, amonio y sodio bajo, ¿se acuerdan? Las tres causas. Ahí está la urea. Hay pacientes que con 200 de urea no se duermen, como hay pacientes que con 180 de urea están totalmente encefalopáticos. Entonces eso es relativo. Pero sí, la encefalopatía urémica es indicación de hemodiálisis.